Por eso cuando me toca a mí ingresar al club, a Saracens, me acuerdo que me convocan, estuvimos jugando para los Pumas, para el Rugby Championship, esto y lo otro, pero queremos conocerte detrás de esa pantalla y detrás del jugador. También queremos resultados deportivos, Claro. pero que sean consecuencia de todo lo que vivimos internamente, ¿se entiende? Hace muchos años leí un libro que me influyó muchísimo y que se llama Canastas Sagradas, lo escribió Phil Jackson, entrenador de básquet. Antes había sido jugador en los New York Knicks en los 70, luego fue entrenador de los Chicago Bulls, antes de que los Chicago Bulls fueran ese equipo que todos conocemos. Él es un tipo que investigó un montón de cosas por fuera del deporte y después las trajo para construir ese equipo que todos conocemos, que vimos en el documental The Last Dance en Netflix. Y lo que construyó fue realmente un equipo con una mentalidad dominante, pero atravesado por una práctica espiritual que era la práctica de la meditación. Fue el que convenció a Jordan de que dejara de marcar puntos mejor dicho, que dejara de pensar en ser el goleador del campeonato para jugar más en equipo, y lo convenció con una táctica que se llama el triángulo ofensivo. Lo repito, ese libro a mí me influyó muchísimo porque me hizo observar e investigar mucho más esos equipos que funcionan de una manera superior al resto y que tienen una comunión interna que no es común, que no se da en cualquier lado. Y hoy lo tengo a Chelo Bosch como invitado, que para mí fue parte de uno de esos equipos en Saracens, que construyeron una especie de dinastía, ¿no? Durante un montón de años, Chelo. Y en este podcast yo no presento a la gente ya sabe quién sos. Y quiero que empieces contándome qué es estar en una dinastía, qué es estar en un equipo así, cómo se construye. En principio, placer estar con vos acá. Yo llego al club en el 2013 y en el 2010 o el año anterior, no sé si fue 2009, en el club se produce algo que lo llaman el Black Monday. Estamos hablando del Club Saracens, donde fui jugador durante 6 años. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese año y en ese momento? El chairman del club era Nigel Rey, a Sí, quien vos conociste también, y estaban buscándole la vuelta para que el club vuelva a ser competitivo. Era un club de primer nivel, por supuesto, pero no ganaba campeonatos. Quizá competía a nivel europeo, pero no con los grandes equipos. Y el chairman del club contrata a Edward Griffiths para que sea el CEO del club, el que se encargue de esta nueva visión que tenían por delante. Él lo contacta simultáneamente a un sudafricano, Brendan Venter, y ellos dos idearon esta cultura al cual después se respiró durante muchísimos años y hoy sigue vigente en el club, que en su momento trajo muy buenos resultados deportivos, pero como decías vos, todos esos resultados deportivos venían de todo lo que se hizo en las entrañas del club, en los cimientos, en las conductas y comportamientos que ellos consideraban innegociables para que un jugador pueda vestir esa camiseta. Y vos fijate que llaman Black Monday a una semana donde los entrenadores, sobre todo Brendan Venter, se juntó con cada jugador profesional en el medio de una temporada y luego de entrevistas individuales con muchos de ellos elegían con quiénes querían continuar este nuevo camino. Y por ejemplo, habían jugadores trascendentales en aquel entonces, por ejemplo, algunos neozelandeses que eran de seleccionado y que no fueron incluidos dentro de esta visión que tenía el club. Y era una visión de generar en el club algo que lo simplifico de esta manera. Ellos iban a tratar muy bien a cada jugador y persona, y a cambio ese jugador iba a esforzarse y dedicarse al 110% por la camiseta del club. Y todo eso lo embarcaron en 4 principios que hoy en día siguen escritos en el estadio, que son los valores de la humildad, la honestidad, work rate, que vendría a ser la dedicación, y la disciplina.
y todo se embarcó en función de esos 4 valores o conductas, el cual ellos mencionaban que eran innegociables dentro de su equipo. Obviamente que hay otros comportamientos también importantes dentro de un equipo exitoso, pero siempre se centró en ello. Y esto fue bajado por Brendan Venter. Yo tuve conversaciones con él individuales que me contó un poco la historia y bueno, es impresionante porque cambió toda la dinámica de cómo se hacían las cosas internas en el club y también le empezaron a dar lugar a los jóvenes que aparecían en la academia del club. Empezó a ver un funcionamiento de reclutamiento de chicos diferente, el cual se le empezó a dar tiempo de juego a corta edad, Claro. como después vimos en cancha, y también reclutando gente de otras nacionalidades, pero que ellos sintieran que eran buenas personas y personas indicadas para continuar esta visión que ellos tenían como club. Por eso cuando me toca a mí ingresar al club a Saracens, me acuerdo que me convocan la temporada previa a sumarme y me querían conocer a mí y mismo a Agustina, quien era mi novia en su momento, que vivía conmigo en Francia, que querían conocernos como personas. Ellos, viste, tenían muchas conversaciones y entrevistas de este estilo y también conocer a quien te acompaña en tu vida. Y bueno, después, cuando ingreso al club y empiezo a vivir todo esto, entendí el porqué de esa entrevista y el porqué de ellos manejarse de esa manera. Y bueno, finalmente ingresé y estuve durante 6 años y entendí mucho de lo que era la cultura interna de esta dinastía, el cual ellos quisieron llevar adelante. Y lo más, a ver, lo que también me llamó mucho la atención o aprendí mucho en este caso es que uno empieza con una visión y con ciertos cimientos, pero después la visión uno la va moldeando en función de lo que va sucediendo en el Claro, día a día y en el año a año. claro. Al principio, cuando yo llegué, era una visión de queremos que ustedes, jugadores, generen memorias, recuerdos, porque la carrera es corta y queremos que la pasen bien, más allá Claro. de competir. Y de repente, en mi segundo año, imagínate, mi primer año clasificamos a las 2 finales de Copa Europea y la Liga Inglesa, las perdimos ambas. Ya empezamos a tener conversaciones de, bueno, generemos recuerdos, pasémosla bien, dediquémonos mucho en esto que nos encanta, que es jugar al rugby, pero ¿qué más nos falta para ser campeones? ¿Qué más nos falta para evolucionar como equipo para ganar los partidos en fases finales? Entonces es como que la cultura de recuerdos empieza también a moldearse a, también queremos resultados deportivos, Claro. pero que sean consecuencia de todo lo que vivimos internamente, ¿se entiende? Sí, está bueno lo que decís porque no se puede solo pensar en el juego, la técnica y la táctica. No, eso solo no se sostiene si no está la cultura. Vos hablaste de los principios, pero los principios tampoco se sostienen solos. Totalmente. Son, digamos, un contrato, un acuerdo, y con esto queremos construir esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay algo de eso, y ahora me vas a contar más. En Phil Jackson habla mucho de eso. Él sabía el talento que tenía, lo tenía a Jordan, Scottie Pippen, quizá conoces, ¿te acordás? Sí, Dennis Steve Kerr, Rodman, Rodman. Tony Kukoc. Cracks. Pero sin cultura son talentos desordenados. Totalmente. ¿no? Y pasa hoy en día mismo en equipos de fútbol que hoy uno puede ver, mismo el Paris Saint-Germain. Claro. Previamente a Luis Enrique no ganaba campeonatos, Claro. estaba ahí compitiendo en Europa, pero le faltaba, ¿no?, para llegar a ganar un torneo. Y fíjate, llegó Luis Enrique, que esto que se dice con Mbappé, Sí. decía él que era un jugador el cual él no podía controlar sus acciones, no podía controlarlo a él. Pero Y una que vez no se amoldaba a la cultura. Exacto, pero una vez que él se vaya, que terminó yéndose al Real Madrid, que hoy en día el Real Madrid pasa algo de esto de que tenés mucho talento individual, pero quizás la cohesión por algo interno no da resultados. Se fue Xabi Alonso, ahora Arbeloa creo que está medio por también finalizar su vínculo a fin de año. Vos fijate lo que hablamos, ¿no? Lo importante de saber
moldear esas diferentes personalidades y talentos para la cohesión de un equipo y para el buen rendimiento. Y vos fijate, hoy en día Paris Saint-Germain fue campeón de la Champions League el año pasado y ahora está de vuelta en la final. ¿Y qué tienen esos entrenadores? Luis Enrique o en tu caso Benter, McCall, McCall, que sí, lo un siguió genio. mucho tiempo. ¿Qué tienen esos tipos? Yo creo que tienen mucho conocimiento de la parte técnico-táctica de un partido, de un deporte, por supuesto, porque lo necesitas tener a ese nivel, pero también entienden bien cómo gestionar primero un grupo de entrenadores que trabajan para él, el asistente entrenador del ataque, de la defensa, del juego con el pie, del juego de forward, del juego en el piso, llámalo como quieras. Creo que uno tiene que gestionar bien a esos entrenadores para que ellos puedan también tomar su responsabilidad y sentirse útiles dentro de lo que ellos traen a la Mm, organización. Y por otro lado, cómo vos manejás los diferentes egos dentro de un vestuario. claro, Imagínate si no había egos en el equipo de Saracens, habían jugadores internacionales en cada puesto, claro. había una competencia feroz interna por ponerse una camiseta y al mismo tiempo cómo esos que se ponían la camiseta cómo podían rendir de buena manera para que el equipo pueda ganar fin de semana tras fin de semana y también embarcado con una cultura y una mentalidad, lo que te iba a mencionar previamente, que fue forjándose de ser un equipo ganador, Mm, pero por otro lado teniendo la humildad de reverse constantemente para decir, bueno, estamos acá, ¿cómo podemos seguir evolucionando? Porque para ser un equipo que empieza a trascender más allá de un solo campeonato, necesitas reverte constantemente, porque los otros empiezan a ver, copiar, y vos pasás a ser un poco ese equipo el cual todos estiman ser. mm, Pero para seguir ganando sostenidamente durante varios años, tenés que seguir reviéndote. Y haber sido una cultura de un equipo de tal magnitud, el aprendizaje fue extraordinario. Y volviendo a tu pregunta inicial, creo que lo que tienen estos entrenadores es un manejo de grupo, manejo de momentos, de conversaciones difíciles que las tenés que tener, que es muy importante que esté en todos esos detalles un entrenador para que después haya cohesión y que las diferentes partes de un equipo se centren en el bienestar del equipo y no en el bienestar propio, ¿se entiende? Viste que los All Blacks también son un ejemplo de esto. Y en su momento parecía esto de que barrían el vestuario y la gente empezó a copiar eso, ¿viste? Lo de barrer el vestuario, que no es eso, ¿no? Es mucho más que eso. Y mientras pensaba, creo que estos entrenadores, Hansen debía ser, pero aparte él tiene a Enoka, que es Sí, el entrenador de mental, liderazgo, que y, volvió a Nueva que Zelanda. volvió. Son tipos que saben manejar tensión y distensión en el plantel. Me acuerdo de haber ido a Saracens después de haber jugado, y vos no estabas esa semana, pero había muchos momentos donde estaban jodiendo. Sí, Reuniones donde tenían que analizar el partido del fin de semana y antes había 10 minutos donde hacían algún ritual. sí, Kevin Sorrell, me acuerdo que era el que lo llevaba, era un centro que es entrenador de Saracens. sí, Hacían premio al más ridículo del partido, ¿no? Como cosas de ese sí. estilo. Había una buena combinación de lo que es la seriedad de lo que compete un trabajo, en este caso era jugar al rugby o prepararse, pero también un costado humano necesario, porque en definitiva somos personas Claro. detrás de los jugadores y cuando las personas se sienten bien y a gusto dentro de una organización, y yo creo que inconscientemente van a brindarse más a esa Mm, organización, no solo deportivamente, sino también en su forma de ser. Y claro. cuando vos podés ser como vos sos y sos aceptado de esa manera, y creo que después es todo mucho más sencillo para vincularte con compañeros, porque en definitiva también es un deporte colectivo. Sí. Vos estás poniendo quizás en el rugby tu cuerpo en la cancha por tus compañeros, y hay momentos de tensión, momentos donde las cosas no salen, y yo creo que tener ese plus de jugar con compañeros que vos conocés más y pasar por lo que mencionábamos recién hace que indudablemente puedas sortear de mejor manera los momentos de conflicto, los momentos donde las cosas no suceden de buena manera, porque ya te conoces en otro nivel de relación. Y entonces es más fácil apretar un botón. Mira, yo sé que con esta persona y este botón es el indicado para apretar para volverlo a encarrilar. Mm, Y en eso tenés que tener como un pálpito siendo entrenador o un líder de un equipo, los capitanes. Y eso es lo que había en el equipo. Vos tenías líderes del juego, pero también tenías líderes
en sectores del juego, líderes quizás en la parte más emocional. Y bueno, de repente mismo a mí, yo me sentía parte de ese equipo y de momentos es como que sentía que me escuchaban todos y valoraban mi visión de lo que veía en la cancha, en la parte ofensiva o defensiva, o cómo estábamos como equipo, o cuando nos teníamos que rever porque realmente nos veíamos en un partido que no éramos nosotros y nos teníamos que decir las cosas en la cara. Y yo creo que todas esas cosas forman parte del bienestar de un equipo para que después la cohesión durante todo el año sea mucho más llevadera y mejor, ¿no? Sí. Porque al final son torneos de un año entero, las temporadas Sí, son sí, largas. sí. Y como decís vos, tenés baches, tenés momentos donde las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, es importante rever en esas pequeñas cosas que para mí, en definitiva, es lo que te hace que un equipo subsista y siga evolucionando o se quede estancado. Viste que esos equipos funcionan como jardines donde todo florece, ¿viste? Sí. Y yo creo mucho en construir entornos donde todas las potencialidades emerjan. Y siempre tengo la duda si hay gente que tiene mentalidad, a ver, ¿cómo decirlo? Ganadora, por usar un término simple y un poco torpe, y hay gente que decís, no, ¿viste? No tiene una buena mentalidad. Y a veces me niego a pensar así, cuando veo un jugador y ya lo tachan, ¿viste? No. Pero a veces no sé si es así, ¿viste? Totalmente. Si hay algún jugador que sea flojo en su capacidad de superar adversidades, de mantener el foco, pero que un entorno así lo puede potenciar. ¿Vos has visto eso en Saracens? Sí, totalmente. Pibes que venían de un club que estaban y que en Saracens, pero como te Y acordás del Boca de Bianchi, que sí, tenía jugadores que en otros clubes normales, pero Bianchi los potenciaba, yo creo o el que, entorno, mejor dicho, yo ¿no? creo que te potencia el entrenador, el entorno. Creo que hay muchos factores que potencian a un jugador, ¿no? Sentirse valorado, sentirse en un lugar que puede desarrollarse y también dentro de lo que es el plano deportivo. Cuando vos entras a una cancha sabiendo cuál es tu rol individual y también en lo colectivo, vos también haciéndote cargo de lo que vos tenés para brindarle al equipo y tenés claridad de que haciendo eso y jugando de esta manera, vos vas a poder brillar en tu talento natural, yo creo que también ahí nace todo el potencial de un equipo. Yo veo hoy, vayamos a los Pumas, vos ves jugadores en los Pumas que en algunos casos rinden más a nivel internacional jugando para el seleccionado que quizás jugando para su club en un nivel inferior. Mirá. Mismos jugadores que han surgido del Super Rugby Américas y que uno no sabía si estaban a la altura de poder jugar en un seleccionado argentino, Y de pronto aparecen en los Pumas. porque también tenés un entorno y quizás entrenadores que también potencian esos jugadores. ¿Por qué? Porque les explican desde otro lugar lo que esperan de ellos. También hay un micro coaching ahí, Hay un ¿no? micro Como, totalmente. che, estos 4 aspectos. Tenés que mejorar en esto, en Claro. aquello, en aquello. Es muy importante tu juego sin pelota. Y te voy a decir por qué y te voy a mostrar Y por te qué. voy a ayudar a mejorar. Totalmente. Y uno quizás cuando juega, si el juego sin pelota, un entrenador te comenta de que es importante. Pero si uno tenés en claro que es realmente importante por el impacto que eso ocasiona, quizás no lo llevas con esa mentalidad de me tengo que encargar de mejorar realmente en este aspecto de juego porque va a condicionar en un montón de cosas. Claro. Y entonces yo creo que un jugador brilla más cuando está en una organización, el cual lo valora, por supuesto, como la persona que es y le dan lugar, pero también el jugador tiene que tener lo suyo de ponerle esfuerzo, dedicarse, buscar comprometerse, hacerse preguntas en el sentido de en qué aspecto de juego tengo que evolucionar. Voy y le pregunto al entrenador, me quedo tiempo extra para mejorarlo. Yo creo que es una combinación dentro de la organización que uno está, pero también el ímpetu propio de Claro. decir, bueno, yo quiero ir a buscar más. Es un desafío, a mí me pasa mucho como entrenador de decir, hay jugadores que todavía no entiendo cómo ayudarlo, ¿viste? Sí, Y hasta dónde el entrenador también es, tenés que soltar, decir, bueno, es no, por ahí no llegás. tal cual. Porque me imagino que a McCall le habrá Ha pasado por decir, supuesto, y yo he visto jugadores que han ido a Saracens, si te das cuenta, como decimos, el tema de la mentalidad,
Ojo, la pasábamos bien, nos trataban bien, pero después la dedicación y esfuerzo por detrás y la mentalidad de ir a cualquier cancha con cualquier equipo que se presente eh, y dar lo mejor de cada uno, vos también tenés que tener una mentalidad de estar constantemente al 100, 110%. Mm, Pero por otro lado, cuando vos estás en ese lugar y sos de esa manera, es, es impresionante. sí, Es sí, impresionante porque no querés dejar de no estar. Porque lo que sentí jugando en equipos como estos es una sensación insuperable, te diría, en algún aspecto. sí, Porque realmente estás yendo a tu máximo de tus posibilidades. claro. Y encima de eso estás compitiendo con un equipo el cual está en esa tónica y compitiendo en campeonatos importantes contra los mejores equipos europeos o del mundo. Entonces es algo que uno quiere seguir estando, Claro. ¿no? Pero bueno, para eso hay que seguir esforzándose, buscándose, compitiendo, si, tenés que seguir rindiendo con las presiones que también traen aparejadas. Mm, Por eso cuando hablamos a veces de lo que es la alta competencia o alto rendimiento, y hay mucha incomodidad en todo eso. sí. Pero bueno, como decías vos, hay Es más la gente que, incomodidad. mucho más la O sea, incomodidad. es atravesar incomodidad, incomodidad, llegar a un momento de disfrute, de En placer, esa cancha, exactamente, para ¿no? poder estar ahí. Digo, pensarlo en un try. Un try es el momento de celebración, pero previo es todo incómodo, ¿no? Todo incómodo. Obtener, avanzar, Sí. tener Y continuidad. para llegar a eso, la preparación en la semana, de entrenarte, de dar un poco más en el gimnasio, de hacer ejercicios precompetitivos, porque bueno, vas llegando a cierta edad, el cuerpo te molesta, el cuerpo te duele, ir a ver al kinesiólogo, pero no para que te haga masajes relajantes, sino para que te meta el codo en el glúteo, para que el músculo libere, que te hace acupuntura. Sí, Pero bueno, es fascinante también sí, porque obvio. uno entiende de que todo eso es parte para uno poder llegar a ese try que mencionabas vos o a ese equipo, el cual uno, bueno, está contento y bueno, lo llena. ¿Qué es la mentalidad para vos? Yo, como todo el tiempo estoy pensando en eso. Y me parece una cosa re contra amplia. Y yo en este podcast hablo de mentalidad y deporte. Pero para mí es muy amplio. Hoy hablamos de liderazgo. Tocamos algo medio espiritual que ahora vamos a volver. Hablamos de convencimiento. ¿Qué es para vos? Es una gran pregunta. ¿Qué es la mentalidad? Y en definitiva marca un poco tu forma de ser, en mi opinión. Me es difícil llevarlo a algo específico, creo que abarca eh, como varios aspectos, ¿no? Claro. El aspecto mental. Pero en definitiva lo que sucede acá arriba muchas veces es lo que te termina condicionando o potenciando dentro de lo que es tu vida. Eh, sea en el ámbito deportivo, en el ámbito laboral, en tu vida misma, ¿no? Mm, eh, Cuánto vos creés que podés llegar a hacer algo o no. claro. Eh, Pasa un poco, esa mentalidad tiene como un costado espiritual Sí, también, de fe, sí, en que creo, creo en mí, sí, en mis capacidades. sí. Por otro lado, tengo la mentalidad para estar en esos momentos incómodos para poder llegar a ese lugar. ¿Por qué llegan algunos y otros no? En el deporte o en una empresa a ser el presidente, el CEO de una empresa y otro no, porque pueden lidiar con toda esa parte que uno no ve quizás, que es lo incómodo, que es la dedicación, el compromiso, el dejar de hacer cosas en pos de otras, que pasa en la vida en todo aspecto. Bueno, y esa mentalidad que uno tiene va a reflejar que vos puedas llegar o no, y no siempre vas a llegar por más de que lo hagas. Claro. Pero al menos apoyar la cabeza en la almohada y decir, hice todo lo que estaba a mi alcance. Todo lo que yo podía controlar, bueno, lo intenté y lo controlé a mi máximo en mis posibilidades. Claro. Después hay cuestiones que nos superan y hay que saber convivir con ello también. En tu libro Inside hay toda esa parte donde vos contás el periodo donde juegas en Francia, que todo el tiempo estás hablando de tu mentalidad para mí y todo lo que te está costando eso, ¿no? Este periplo de incomodidad, incomodidad, placer, incomodidad, incomodidad.
¿Sentís que aprendiste más ahí o en Saracens? ¿Se puede medir, se puede decir o no? Es muy interesante tu pregunta y nunca me la hicieron. Siento que en Biarritz aprendí mucho de mí como persona, sobre todo en los 2 años, un poco menos quizá de lesión. Ahí es como que me sumergí dentro de cuestiones personales, el cual me estaba costando lidiar y estoy convencido que reflejaban un poco el cómo yo me estaba desarrollando deportivamente y terminó en lesiones. El cuerpo, yo creo que habla lo que la boca calla muchas veces, ¿no? Y las cosas que uno no tiene resueltas y no puede gestionarlas internamente, el cuerpo te va pasando factura en algún punto. Entonces creo que yo lo llevé a ese lugar. No sé si siempre será así o no, porque también el deporte tiene su crueldad y sus lesiones, que bueno, es por jugar un deporte de contacto o no, y no siempre quizás está ligado a algo personal, no lo Claro. sé. Al menos yo sí lo creo, pero tampoco soy un especialista de esto, pero en mi modo de ver las cosas y subjetiva y en mi vivencia personal creo que sí. Entonces te diría que en Francia aprendí mucho de mí como persona y cosas que quizás las tenía medio tapadas, las pude ir de a poco, a menos poniendo arriba de una mesa, no te digo solucionando y ya procesarlas y aceptarlas de forma completa y definitiva, pero me sirvió para empezar a entender algunas cuestiones personales, el cual me estaba incidiendo Claro. en el jugador. A veces poner límites, saber decir que no, comunicar lo que siento, mismo a un cuerpo médico o a un entrenador, porque también me di cuenta que cuando tuve esa etapa de lesiones y recuperaciones al mismo tiempo, yo confiaba mucho en las personas que se hacían cargo de, bueno, de ayudarme en la recuperación, que está buenísimo confiar, pero como las cosas no sucedieron de tal manera, en un principio saltó mi ego a, bueno, a culpabilizar a otros quizás. En definitiva, después me di cuenta, pará, yo también soy parte de esto y me tengo que hacer responsable de por qué las cosas no funcionan. Y la otra persona se puede haber equivocado, ¿no? Y pasa. Y somos humanos. Y vos fíjate, cuando cambié mi percepción de cómo vi las cosas también empieza a cambiar mi mentalidad. Porque me empiezo a hacer cargo también de lo que yo me tengo que hacer cargo. Claro. Y no un lugar todo constante de víctima hacia, bueno, me pasó esto y es tu culpa o la tuya. No, yo también tengo algo de esto también está en mí. Entonces fue revisar cosas también de la persona y vos fijate después que también me hizo bien en mi vínculo con el cuerpo técnico y cuerpo médico de Biarritz y mismo cuando me vi a Saracens. Yo en Saracens ya con una personalidad un poco más madura, ya tenía 28, 29 años y también en el jugador también. Me acuerdo mi segundo año en el club, había sido el jugador que más había jugado minutos en el año, mismo habiendo jugado con los Pumas. Llega el momento de una semifinal y me quedo afuera de los 23. Y lo comento en el Sí, libro. sí. Imagínate lo que fue para mí. Increíble fue. Durísimo. Yo me enojé, Chelo. Me imagino Durísimo. vos. Durísimo. Y vos fijate lo que es la cabeza. Que vamos a jugar esa semifinal contra Northampton. Y yo lo acompaño el equipo estando de reserva de las reservas. O sea, no estando dentro de los 23. Y los pateadores empezaron a patear. Me acuerdo de Owen Farah que me pedía, bueno, patear un poco de aire antes del movimiento precompetitivo del equipo ya formal. Y me acuerdo que en un momento me patea, para una pelota medio Futbolero. futbolero y me esguinzo el tobillo. Me esguinzo el tobillo, te juro, tengo un dolor. Y vos fijate lo que es la cabeza cuando no está Sí. conectada en el presente, cuando está lidiando con otras cosas que no puede resolver. Y no digo que haya pasado sí o sí por eso, pero yo siento que un poco sí. Hubo algo ahí. Sí, Había una totalmente. desconexión. Y bueno, y volviendo al tema anterior de lo que te mencionaba en cuanto a mi madurez, fue muy duro lidiar con no haber estado. Y después de eso, Mark McCall, volviendo a las maneras, los manejos, las conversaciones, las formas, él me mandó un mail cuando yo ya estaba con los Pumas para jugar contra Sudáfrica Rugby Championship, agradeciéndome como yo me había tomado un montón de cosas, que yo era un ejemplo para los más chicos, para el equipo, que esto, que lo otro, de solidaridad. Bueno, por un lado estaba, digo,
Gracias, pero Marc, gracias, pero necesito no odiarte, gracias, exactamente. Pero eso me abrió la puerta a mí también a tener algo también real con él y honesto, a decirle Claro. gracias, pero ¿sabés qué? Ya que me abriste la puerta. La sentí porque yo considero, y vos me dijiste encima que estaban jugando a un buen nivel. Sí, Por algo fue el jugador que más había jugado en el año. sí. Y él no, pero él es como que no vio el impacto que tuvo en mí el no haber jugado. Él pensó más en el colectivo, el cual no estuvo mal, salimos campeones. Sí. Pero bueno, vos fijate que al haberme abierto esa puerta y yo también haber entrado desde un lugar más honesto, desde otro lugar también, haciéndome cargo de cosas, pero también diciendo, contame por qué. Y él me dijo, mira, fue una corazonada. Y vos decís, wow, por una corazonada otro lo hubiese matado. Sí. Y pasó también, ¿eh? Y no voy a hablar de otros jugadores. Y bueno, al final es estar en paz con esa corazonada o no. Está en mí después de seguir enojado o decir, bueno, lo dejo pasar y quizás la próxima tengo que aún rendir mejor para que esa corazonada sea a mi favor o no. Bueno, lo más loco es que el año siguiente que estuve en las finales, jugué titular. Pero bueno, a lo que voy con esto es, con él empecé a tener un vínculo desde otro lugar. Que nunca habías tenido con un entrenador. Creo que no. Por eso también cuando me retiro, las conversaciones fueron más sencillas también en lo que él veía de club. Yo ya tenía 34, 35 años, los más jóvenes obviamente que pedían pista. Yo ya seguía jugando también desde un lugar más de experiencia porque, bueno, el físico seguía estando, pero bueno, chicos de 21 años obviamente que van a estar ya más rápidos, más fuertes quizás también. Yo quizás con mi experiencia podía aún competir mano a mano y astucia, pero bueno, hay algo de eso. Pero bueno, es como que encontré desde ese lugar una maduración más hacia el jugador también. Por eso te digo que fueron momentos, creo que en Biarritz era todavía un jovencito, el cual no se daba mucho cuenta de lo que estaba haciendo también. Claro. Y después creo que tomé con más responsabilidad el ser un jugador profesional, que tiene un montón de aspectos detrás de escena en los cuales uno tiene que responder, hacerse cargo. Y creo que entendí cómo podía yo hacer para, ojalá, tener una carrera longeva, que finalmente lo pude hacer. Y a la vez en Francia lo que contás es que fue como un periodo exploratorio de estar mucho solo, ¿viste? A mí me pasó eso también cuando me fui a jugar afuera, de estar mucho tiempo solo y empezar como a entender, y si bien después viviste todo tu periodo en Inglaterra casado, ahí debes haber vivido cosas que las procesaste mucho después también, ¿no? Y te dejo esa picando. Y también tuviste un entrenador que cuando yo lo leí, un tipo que era kinesiólogo, Sí. ¿no? Que es súper interesante lo que era ese personaje en relación a la mentalidad. Después me dijiste que tenía cosas que no eran tan buenas, pero había otras que vos me las destacás como Sí. algo súper interesante. ¿Querés contarlo? Sí, es un kinesiólogo que conocí casualmente luego de mi segunda operación de hombro. Pasaron 3 meses, un periodo donde naturalmente ya cicatrizaba todo lo que se había intervenido y era el momento de empezar a empujar. Y empiezo a recuperarlo de vuelta y empiezo a sentir dolores de vuelta. Claro. Y yo sabía que iba a Biarritz una vez por semana y veía por detrás del club a jugadores de renombre del equipo, caso Dimitriashvili, Jerome Thion, Damian Trail, y Manuel Arinoroquí después lo va a ver, lo voy a hacer Betsen, jugadores de selección y obviamente que para quien conoce el rugby, jugadores realmente importantes dentro de un seleccionado. Y estos jugadores lo veían a él en ese día libre que tenían por el club. Y yo lo conocí de una forma muy loca, por así decirlo. Fue almorzando en un lugar que era como un hotel, pero donde también había un restaurante abajo, el Bonquen, un lugar donde muchos jugadores llegaban y se hospedaban cuando llegaban al club, hasta conseguir un departamento. Y me acuerdo almorzando un día, él estaba por ahí en un verano y me dijo, vos sos Marcelo Bosch, ¿no? Sí, mira, yo soy Bernard, estoy trabajando con algunos jugadores, y yo sabía con quiénes trabajaba porque mismo el negro Gaitán había estado mucho con él. Mira, me contaron que estás con problemas de hombro, ¿me concedes 5 minutos? Yo dije, sí, por supuesto. Y vos sabés que él,
una persona, después lo conocí y entendí su razón de hacer las cosas y cómo era, que era medio hasta loco, lo Sí, decían loco, medio gurú. sí, Eh, Le concedo esos 5 minutos y subimos a su cuarto. Yo digo, "No, mira, ¿dónde me estoy metiendo?". Pero tenía ahí la camilla. claro. Y vos sabés que en 5 minutos Te di una me, muestra me gratis. masajeó lugares alrededor del hombro y empecé a sentir una movilidad que no sentía, pero hacía mucho tiempo atrás. Entonces empecé a entender de que lo mío ya no pasaba por un tema del hombro en sí también, quizás pasaba por las cadenas musculares que estuvieron compensando durante muchísimo tiempo y había que volver a reconfigurarlas para que cada músculo haga su tarea específica Claro, y no que se compense. claro. Y a partir de ahí empecé a trabajar con él y pude depositar también confianza en él. Pero después me di cuenta que también tenía que ser honesto con algunos kinesiólogos del club. Y lo fui. Y imagínate que para ellos enterarse, pero por otro lado, estuvo muy bueno porque empecé a poder hacer con uno lo que después hacía con otro y a combinar y a complementar un trabajo con el otro. Mm, Y con él, bueno, yo de repente me iba, me acuerdo ese verano, me iba un sábado, un domingo, me iba a Bordeaux por el día, manejaba 2 horas, me iba a trabajar con él en cancha con 35 grados, 3 horas en la cancha, después me iba a su Y consultorio, me la hacías pasaba algo, me elongando, contaste que hacías cosas más de coordinación, ¿no? sí, de coordinación, y él proponía muchos ejercicios donde te hacía olvidar eh, por lo que vos estabas yendo a verlo. En Claro. el sentido, vos estás rehabilitando un gemelo. Bueno, viste, estás constantemente viendo, che, ¿cómo está reaccionando mi Sí, sí, pierna? sí. ¿Cómo está reaccionando mi gemelo cuando estás rehabilitándote? Bueno, él te llevaba a un lugar con juegos, y juegos también dentro de lo mental, te tenés que acordar resultados. Entonces, como hay muchas reglas en el juego, tenés que acordarte el resultado, y es como que de repente estás jugándolo y te lleva a un ritmo cardíaco alto y te empezás a olvidar de aquello que estás trabajando. Y muy bueno en ese sentido. Operaba desde lo físico y lo cognitivo, también trabajando en ese. Porque hay algo en la lesión Exactamente. en la lesión misma, pero además lo emocional y el pensamiento alrededor de la Uf, lesión. Que eso es muy difícil de trabajar. Y ahí él funcionaba como un kinesiólogo y como un psicólogo, ¿no? es muy loco. O un Después, coach mental. sí, en cierta manera sí. Después, bueno, tenía sus locuras. A veces cuando venía a Biarritz, hacíamos partidito, el día libre, imagínate, ¿no? Partidito de fútbol 5 y nos ponía reglas y había algunos jugadores que los hartaban y los reputeaban y se iban. Pero después volvían porque sentían que él hacía una diferencia en cómo hacía su approach hacia determinada lesión o el cuerpo. Y en definitiva yo después continué con él y cada día libre, hasta que me fui de Biarritz, lo veía. Él venía al día libre o yo me iba para allá porque sentía que hacía una diferencia. Claro, Y mismo yo le pagaba con plata mía, no era que el club le iba a estar pagando un kinesiólogo, el cual claro. no era del club. Pero sentía que era una inversión. Inversión en mí, en mi cuerpo, aparte me sentía mejor ya cuando volví a jugar y ya habían pasado quizás meses, años de mis lesiones, lo seguía viendo porque sentí que me conocí más yo también en cuanto a mi cuerpo, mis cadenas musculares, si este dolor lo tengo, por qué es, debo estar compensando porque, no sé, la parte trasera no está con su músculo estirado. Es como que aprendí mucho de la fisionomía del cuerpo, Mm, que está bueno porque después adopté ciertas rutinas de elongación o precompetitivas que me vinieron muy bien, está con bueno. otras cosas que iba aprendiendo de cuando fui a Pensacola con los Pumas. Es como que vas conociéndote y vas viendo lo que te hace bien y lo que no, bueno, voy viendo por otro lado, ¿no? ¿Qué aprendiste de Andy y de Owen Farrell? Para mí unos tipos con una mentalidad como Tremenda. determinante, ¿viste? Una convicción. Y Owen, yo pude ver todo lo que fue su evolución como persona y en su liderazgo, porque cuando yo llego al club era un joven que era un obsesionado del deporte, que lo debe seguir siendo, obviamente, pero desde otro lugar, con los años y la experiencia, hoy con familia propia. Cuando yo llegué, él tenía 22 años, 23 años, y ya estaba jugando en el seleccionado inglés, compitiendo por un puesto en Saracens con Charlie Hodgson. Vos imaginate los Jugadorazo. jugadores que había, un jugadorazo total, que estuvo en la sombra de Wilkinson, y porque fue Wilkinson no jugó más internacionalmente porque era un crack total, Sí. un jugador extraordinario. Que en esa época jugaba Hodgson y Owen de 12.
Sí, ¿no? sí, y después jugó Barry también de Claro, 2, entonces Hodgson era el suplente. sí, Bueno, rotábamos mucho también y nos daba para rotar mucho y llegar bien a las finales por eso mismo también, porque tenemos un plantel con una profundidad en puestos enorme. Y volviendo a Owen, al principio era todo era rugby, lo sigue siendo seguramente, como te digo, pero bueno, también su forma de conducirse a otros, él era joven ahí, era líder más que todo por lo que él representaba en cuanto a juego, no quizás un líder desde el lado de capitán y del lado de cómo me relaciono con los jóvenes que fueron después, claro. cuando él fue creciendo. Yo pude ver una evolución en cuanto a su comunicación, su impronta, su forma de relacionarse con sus pares también enorme. Quizás cuando yo lo veía de chico, mismo jugando contra él, uno veía siempre el competidor nato y uno lo que ve solamente es la cancha, y en la Mm, cancha era de esa manera, hasta uno lo ve medio arrogante, se lo veía, sí, sí. arrogante, Pero como para que nada, ¿no? para nada, puertas adentro, te das cuenta que esa arrogancia o esa obsesión era por algo de, de un competidor ferviente, Claro. que vos te das cuenta que también este tipo de jugadores llegan a donde llegan porque hay algo más interno, esa obsesión por ser el mejor Mm, todos los días, en todo momento, y querer mejorar al equipo. Y vos después, con los años, o al menos yo, empecé a ver su evolución desde ese lugar y fue extraordinaria. mm, Y él, cómo incidía en la forma de cómo entrenábamos también muchas veces, en cuanto a la exigencia, en cuanto a la mentalidad hacia el claro. entrenamiento, que decís es un líder tremendo, tremendo. Y fue espectacular ver esa evolución. Y yo me acuerdo tener conversaciones con él espectaculares porque yo ya estaba quizás en otra etapa de mi vida y él siempre algo que me remarcó, que me decía es, a mí me gustaba escucharte porque vos siempre fuiste muy sincero en cuanto a nuestros rendimientos como línea de tres cuartos Sí. o como actitud. Y tuve una relación con él desde ese lugar y aparte pateábamos a los palos, competíamos post-entrenamiento, me divertí mucho con él. Pude conocer un costado diferente, hasta jugar al golf con él y con el padre, hasta jugando al golf, era terco, viste que quiere ganar. Y ahí te das cuenta que, bueno, la personalidad que él mostraba era por ese afán de querer ser el mejor en serio Y también hay algo y de del de... marcar algo, viste, Sí, quería marcar algo, una dinastía propia, pero como club. Y bueno, claro, por jugadores así también seguramente el club fue lo que fue. claro. Bueno, y el padre también que había sido una leyenda del Rugby League y hoy es entrenador de Irlanda y fue yo jugué con él y Terrible. es impresionante esto también, el deseo, ¿no? El deseo Puf. por conseguir el objetivo. Pero hay algo para mí en lo cual el deporte ordena mucho a esas personas que, digamos, si una persona cualquiera con un deseo por conseguir algo puede ser peligrosa, Sí, ¿no? Porque si no tiene bordes, no tiene límites, totalmente. volvemos a la de la cultura antes. La humildad, nombraste cuatro principios de Saracens. Si vos no tenés eso, el deseo te puede llevar a cualquier lado. Y ahí hay algo súper marcado en Owen Farrell y en Andy también, ¿no? Quiero conseguirlo, pero lo quiero conseguir de esta manera. Es extraordinario porque estás hablando de cómo fue amoldándose nuestra cultura en esos años para ser el equipo ganador. Claro. Porque venían jóvenes como Owen, los Bunipola, Jamie George, Will Fraser, George Cruz, Mario Itoye, que ellos, sí, todo bien, con pasarla bien, con tratarnos bien, con generar recuerdos, con competir al máximo nivel, pero Vamos a queremos ganar. ganar. Y quizás otros, Scalbritz, no sé, algunos sudafricanos que también estaban ahí hace rato, Chris Wiles, Ernst Joubert, Neil de Kock, mi persona, Kelly Brown, un capitán Jack también Berger. reconocido ya. Es como que, bueno, tenemos otra maduración y para nosotros sigue también siendo importante las formas de cómo convivimos internamente, que el club también es lo que quiere que llevemos a cabo. Mm, Entonces, hubo charlas extraordinarias puertas adentro de todo eso, de, ok, con las formas, pero vamos a buscar la excelencia, por decirlo de alguna manera, Y ese era, y eso, ok, con la excelencia, pero sin las formas no vamos a llegar tampoco, y porque eso lo empujaba a Owen o a Owen Andy. todo, era como todos, porque también los que quizás éramos más experimentados o quizás de mayor edad, también queríamos eso, no es que no lo queríamos, pero también entendíamos que era importante para llegar a ese lugar
no perder de vista lo que te hace llegar también a ese lugar. Claro. Por eso es que hubo conversaciones extraordinarias, porque es decirse las cosas en la cara un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, me acuerdo, hubo una racha de partidos que fue en el 2016, no, 2017-18, que perdimos 6 partidos seguidos. Perdimos los cuartos de final de Copa Europea ese año, después de haber ganado 2 Copas Europeas seguidas, y perdimos también 4 o 5 partidos de Premiership, donde estábamos ya al filo de, estamos terceros, cuartos, hay que ver si clasificamos. Y jugamos, me acuerdo, un partido con Clermont de locales y no habíamos estado bien y, viste, es como que las cosas no salen. Va un mes que no ganamos. Imagínate en un club que está acostumbrado, presiones de arriba. Y bueno, era momento también de tener conversaciones, viste, hablábamos de excelencia, esto hablemos de algo mucho más profundo y mucho más real. ¿Cómo estamos entrenando? Cómo estamos siendo en nuestros comportamientos dentro de este espacio y hacia el entrenamiento y hacia el partido. Yo veo acá la pantalla y me desconozco. Yo me acuerdo que hubo una charla que se acuerda mucho del entrenador, donde me dijeron a mí hablar primero, y yo decía, mirá, yo creo que me desconozco, estoy viéndome y mis comportamientos no van acorde a lo que necesitamos, pero cuando vos te pones también en ese lugar, abrís a que todo el mundo tenga una honestidad diferente. Entonces, es lo que te digo, los entrenadores apretaban botones diferentes Claro. de jugadores, porque ese jugador quizás trae un mensaje o del juego o de un comportamiento, pero que hace ruido en lo demás. Entonces, es lo que te decía, quizás en Owen era hablar mucho más del juego. En Brad Barrett era hablar del juego con otra cosa. Claro. De otro jugador era más la parte emocional. En otro era parte más de cómo convivimos como grupo. Entonces, eso es lo fascinante, ¿no? Porque es muy loco. Vamos a jugar a Clermont el fin de semana siguiente. Jugamos un partidazo, perdemos por indisciplina por 2 puntos. Y finalmente después terminamos clasificando a la Premiership, a la semifinal, y terminamos saliendo campeones. En 2 meses cambiamos lo que se estaba viniendo negro a salir campeones de Inglaterra. Todo por conversar. Viste que yo tengo, o como que voy viendo, hace un rato hablaba con Andrea Panzarini sobre esto, cuanto más hablas de lo que sabes, o cuanto más también, en este caso de rugby, es como que terminás de aprender, ¿viste? Entonces la importancia de poner en palabras eso que está pasando, Sí. que en el deporte no es tan común que se hable y que se vaya en profundidad a eso que duele también, ¿no? En el Que deporte y en lo personal también. Pero bueno, es parte de tomar responsabilidad de por qué las cosas no están sucediendo como vos querés. Es parte de hacerse cargo. Si no, somos víctimas constantemente del entorno. Claro. Y bueno, el entorno me está mostrando algo también. Puede ser que en el entorno hayan situaciones el cual, bueno, uno tenga que aceptarlas, pero sigue habiendo algo que está en mí, del cual yo creo que me puedo hacer cargo y puedo mejorar y puedo verlo de otra manera. Y yo creo que ahí se produce la real transformación de un equipo, de alguien personalmente, cuando, bueno, vas a lo propio sin poner más excusas y decís, bueno, ¿qué tengo en mi control y qué puedo mejorar? ¿Cuánto cambió tu mentalidad desde que ese pibito que jugaba a cruzar la patada, como contás en el libro, ¿con qué amigo era? Con Pepe. Con Pepe Olivari. ¿Cómo te fue transformando la cabeza a lo que sos hoy? Que estás entrenando, que estás en otro lugar. Tuve muchos momentos en mi vida, creo, de maduración, algunos más marcados que otros. El momento de lesiones que te mencionaba en su momento en Biarritz fue un momento de introspección grande, no solo del jugador, sino de la persona. Lo que viví en Saracens también fue un proceso de evolución interna y de maduración en el jugador y en la persona. El retiro también, porque el retiro fue más difícil de lo que hubiese imaginado en aquel entonces, y creo que ahí también es un momento de introspección y meterse de vuelta para empezar a sortear este nuevo presente. Creo que la vida te va trayendo de momentos, como momentos más punzantes, donde te está mostrando, acá hay algo, que a veces es difícil, porque uno no quiere entrar ahí porque puede causar dolor, puede causar que no puedas resolver temas sensibles internos, pero yo creo que ahí hay mucha información de una posible evolución en tu persona. Entonces, yo creo que hay una evolución, obviamente, de aquel niño que pateaba la pelota
a lo que hoy soy en día, pero creo que también es porque la vida te va presentando todo eso. Y bueno, en mi caso hubo momentos donde me costó más, momentos donde me cuesta menos, pero en definitiva estamos todos acá para conocernos un poco más y vivir de la mejor manera. Viste que a veces los rugbyers es como que solo piensan con la mentalidad de rugby, ¿viste? Bueno, me levanto, la adversidad y no sé si funciona todo el tiempo. Y me parece que es como que fuiste incorporando otras maneras de pensar que no es todo el tiempo pensar como rugbyer. ¿No? Como este Totalmente. modo de pensamiento, bueno, me levanto, sigo, el rugby me enseña. Yo creo que te enseña, creo que el deporte acompaña aquellos comportamientos, valores que se te inculcaron en tu casa, en la escuela o el colegio también. Y creo que el deporte colectivo, en este caso el rugby, es un complemento espectacular, pero no es todo. Después Claro. hay un proceso interno propio y personal que uno tiene que llevar adelante. El rugby, por supuesto, me acompañó y me ayudó a ir para adelante en un montón de aspectos y momentos difíciles de mi vida y de ese jugador. Pero también me he dado cuenta, quizás con los años, de que a veces hay que darse tiempo y también rendirse ante la adversidad bueno, a veces me puedo eh, quedar quieto y tomarme un tiempo para ver esto de otro lugar. Porque a veces cuando vamos atolondrados y vamos para adelante, para adelante, para adelante, ¿viste? Vamos como sin conciencia, como Sí. un caballo Sí. desbocado. Y quizás ese caballo desbocado en algún momento sufre algo que le marca, espera, pará. En mi caso fue así. Es como que no sé si hay una guía de la vida en cómo uno tiene que conducirse, pero sí, el deporte te enseña que tenés que ir hacia adelante en mucha adversidad, lo cual lo entiendo y también lo comparto en un montón de aspectos porque hablábamos de que el deporte y lo que hagas de alto rendimiento en tu vida va a llevarte a estar constantemente incómodo y tenés que ir a través de esa incomodidad. Pero bueno, creo que a veces podemos llevarla desde otro lugar también, desde un lugar mucho más real, porque a veces uno por ir más allá de la adversidad no querés ver ciertas cosas. Es como que, me pongo esta armadura, esta coraza y no quiero ver eso. Sí, sí. Yo voy por mi camino. Sí. Y yo creo que a veces hay que echarle un vistazo. Viste que el juego, todos los juegos con pelota tienen como unos principios que en el rugby y en el fútbol son parecidos, que hay que obtener, hay que avanzar con apoyo para tener continuidad y después ejercer presión sobre el rival para marcar puntos. Y yo los uso mucho cuando hablo del juego infinito, que es este podcast y es un poco lo que hablo. Y hablo de que cada uno puede ser una enseñanza, obtener, es decir, bueno, quiero que pase algo, entonces me pongo con eso. Sí. Después avanzar, bueno, hay una situación, bueno, tenés que avanzar, tenés que ir para adelante. Sí, sí, sí. Pero también necesitas apoyo, no puedes vivir solo, no puedes vivir aislado. Y ese es otro buen principio para pensar la mentalidad. Y después la presión. Ejercer presión, digo, dale, ahora metele, concretá, o si hay presión en contra, ¿cómo te relacionas con ella? Uf, el tema de la presión es espectacular. Y después concretar, digo, marcar puntos, que es el fin último de todo el juego. Pero mientras hablabas, también pensé, después de marcar puntos, la reflexión. Uno después de marcar puntos, el final del partido, el final de la temporada, ese momento donde, bueno, ahora no hay que avanzar. Exacto. ¿No? Ahora es momento de rever, de Sí. reflexionar, Sí. de mirar un poquito lo que se hizo en función de cómo quiero que las cosas sigan sucediendo de acá a un futuro. Sí. Yo creo que eso, en cuanto a mí como jugador, no te digo que lo tenía innato, pero siempre de muy chiquito fui muy exigente y autocrítico, quizá por demás. Claro. Cuando más de grande empecé a entender que el error también era parte de mi crecimiento y de entender de por qué había un error en tal o cual secuencia o decisión en mi persona. Quizás no tenía el nivel de conciencia cuando era chico que tenía más de grande para darme cuenta de que quizás no era un tema de ejecución, que era un tema más de ansiedad, Claro. un tema de saber manejar la presión, un tema de posicionamiento dentro de una cancha, una decisión por no estar comunicándome como un compañero o por no tener claridad dentro de mi rol. Por eso te digo que hay un montón de factores, el cual te llevan finalmente a vos a rendir o no rendir.
Pero sí hay momentos, coincido con vos, donde es para parar la pelota, mirarle partido y tener cierta humildad y honestidad de decir, bueno, mirá qué bueno esto que pensé que había jugado peor, che, al final no fue tan malo, ¿viste? Sí. Y muchas veces es, che, mirá qué bien jugué, y no, me estoy dando cuenta que no jugué nada bien. Pero bueno, está bueno porque también ahí te estás exigiendo, a veces por demás, que bueno, está bueno tener gente que también te baje un poco esa exigencia, o vos bajártela, o te la vas bajando a medida que vas creciendo y conociéndote, pero es parte fundamental en el deporte y en la vida, creo yo, en cualquier cosa que hagas. Voy a aprovechar y cerrar con eso para que el que esté mirando se quede pensando de todo lo que hablamos hoy. Gracias, Chelo. Un placer también.